Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes. Vamos a comenzar con nuestra semana número 27 en lengua. Y lo que vamos a aprender esta semana es sobre la oración bimembre y la oración unimembre. Veamos cuáles son los propósitos y los criterios de evaluación. El propósito es que reflexionemos a través de la identificación y con ayuda de la seño de las diferencias que existen entre la oración bimembre y la oración unimembre. ¿Cómo se va a evaluar? Con la participación activa en la clase, a través de la observación del video, realizando y enviando en tiempo y en forma la tarea y reconociendo las diferencias entre oraciones bimembres y unimembres. Vamos a repasar. ¿Qué es una oración? Y aquí tenemos una definición, un concepto, que dice que la oración es una palabra o construcción con entonación propia, sentido completo e independencia sintáctica. Vamos a ver uno por uno los componentes de la definición. Una palabra o una construcción. Una palabra puede ser hola. O una construcción puede ser diviértanse en familia. Es decir, que una sola palabra puede llegar a ser una oración. ¿Qué quiere decir que es una unidad con entonación propia? Cuando nos referimos a la entonación, nos referimos a un tema que estuvimos viendo al principio del año, que son las actitudes que tiene el hablante cuando emite el mensaje. Entonces las oraciones pueden ser una interrogación, una exclamación, un deseo, una enunciación. Esa entonación que nosotros le damos a la oración va a determinar el sentido que tenga. Y cuando hablamos de sentido, decimos que la oración es una unidad que tiene sentido completo, porque en sí misma transmite una idea completa. Por ejemplo, al decir Juan canta, no hacen falta más palabras que las usadas en esa oración. Finalmente decimos que la oración es una unidad con independencia sintáctica que está indicada por la mayúscula inicial y el punto final. Bien, según los componentes o los miembros que constituyen las oraciones, estas pueden ser bimembres o unimembres. Las oraciones bimembres son aquellas a las que se les puede identificar dos miembros, el sujeto y el predicado. Y las que no se pueden dividir en estas dos partes son las que nosotros llamamos unimembres. Bi, el prefijo bi indica dos y el prefijo uni, uno. Entonces, dos miembros o un miembro. Vamos a leer la página 62 de En órbita. Para reconocer si una oración es bimembre, lo primero que se debe hacer es identificar al verbo conjugado. Ese verbo debe concordar en persona y en número con el sustantivo que va a funcionar como núcleo del sujeto de la oración. Veamos en este ejemplo. Los poetas leerán sus obras. Vamos a buscar el verbo. ¿Cuál es el verbo conjugado? Leerán. Muy bien. Entonces yo pregunto, ¿quiénes leerán sus obras? Los poetas, ¿verdad? Bien. Entonces, poetas es el sustantivo que conjuga con leerán. Ellos o los poetas. Muy bien. Leerán sus obras es así el predicado de la oración y los poetas es entonces el sujeto. Y como tiene un sujeto y un predicado, decimos que es una oración bimembre. Las oraciones unimembres no pueden dividirse de la forma anterior y se pueden formar de dos formas. Sin verbo, es decir, su núcleo es un sustantivo o un adjetivo, o con verbo. ¿Pero qué tipos de verbos? Son verbos climáticos o que indican fenómenos naturales y también con el verbo haber
conjugado en la tercera persona del singular. Ahora vamos a trabajar. Van a resolver en el cuadernillo y en la ficha las tareas que se proponen para la clase. Analizar las siguientes oraciones. Los poetas leerán sus obras, la analizamos recién. Muy lindo. Fíjense que acá no hay verbo conjugado. Qué buena suerte. Acá tampoco hay verbo conjugado. Llueve en los campos sembrados. Acá sí hay un verbo, pero fíjense qué tipo de verbo es. Llueve, hace referencia a un verbo climático. Y luego dice, hubo cantantes y bailarines en el festival. ¿Hay verbo? Sí. Pero ¿cuál es el verbo? Es hubo, que viene del verbo haber y está conjugado en la tercera persona. Entonces, ojo cuando las analicen. La seño igual les va a mandar un video con el que vamos a controlar cómo hicimos ese análisis. Luego tenemos que realizar las actividades de la ficha. Hay un texto para leer y realizar actividades. En el texto dice, mis hermanos, mi mamá, mi papá y yo visitamos las cataratas del lado brasileño. Mis tíos y mis primos permanecieron en la Argentina y volvieron al Parque Nacional. Nosotros salimos más temprano de lo habitual. Preparamos la vianda y corrimos a la parada del colectivo. Esta vez llevamos jugo, fruta, yogur y barras de cereal. Del otro lado hay un parque de aves. Qué ganas de conocerlo. Lo más fastidioso fue el cruce de la frontera. El trámite no es largo. La cola, en cambio, es interminable. Perdimos un buen rato, pero el tiempo valió la pena. El lado brasileño de las cataratas ofrece una vista panorámica hermosa. Y sobre el parque de aves, no me habían mentido, me quedé helada, boquiabierta. Había toda clase de bichos. Mariposas gigantes, lagartos, serpientes enormes, cacatúas, multicolores. Muy bueno. A la vuelta llovía. Hacía algo de frío. No importa. Mañana nos aguarda otro día de aventuras. Lo espero con muchas ganas. ¿Qué hay que hacer con este texto? En el punto A, extraer de ese texto un ejemplo de cada oración unimembre pedida. Una oración sin verbo que tenga un adjetivo como núcleo. Otra sin verbo pero con sustantivo. Otra oración unimembre con verbo climático. Y otra con el verbo haber conjugado en la tercera persona del singular. Las van a pensar solitos y después en el grupo vamos a hacer la puesta en común o la seño va a mandar un video. En el punto B hay que transcribir del texto, es decir, copiar desde este texto en este renglón, un ejemplo de cada oración bimembre pedida. Ahora una con sujeto expreso simple, otra con sujeto expreso compuesto y otra con sujeto tácito, ¿sí? Y esta última que tiene el sujeto tácito vamos a tener que reponer el sujeto, ¿sí? Escribirlo nosotros. Bien, no van a estar solos para esto, como les dije recién, la seño va a enviar videos ayudando a resolver las actividades. Vamos a trabajar en el grupo con los aportes de ustedes. Recuerden que siempre tienen que saludar y participar de la clase. Mirar los videos, hacer preguntas si no entienden y resolver todas las actividades que la seño propone, enviando siempre las fotos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Su atención es muy importante para mí.